Hola amigos, mi nombre es María de Lourdes y hoy en Nexo Tax vamos a hablar algo que comúnmente y casi siempre escuchamos. Mi negocio es muy pequeño, mi negocio recién está empezando, yo por eso no me hago payroll, prefiero hacerme un pago en CEL, en cash y bueno, porque creo que este pago de sueldos me va a resultar más costoso. El día de hoy vamos a hablar con ustedes, quédense hasta el final porque vamos a desmitificar este tema de que mi negocio es muy pequeño y que por eso yo no empiezo a pagarme sueldo desde el primer momento. Bueno, y de verdad que esto es una de las cosas y cuestiones que a diario escuchamos. Nosotros somos, siempre estamos caminando con pequeños empresarios, con gente que recién está empezando sus negocios y que comúnmente tienen en la cabeza que pagarse mediante sueldos o hacerse un CEL o no cobrar es algo que funciona para ellos, que eso solamente es para grandes empresas, ¿no es cierto? No sé si el IRS te dice desde qué momento tú tienes que empezar a pagar payroll o el departamento de labor. ¿Hay algo que está ya establecido tal vez como para empezar? Bueno, sí, esa es una misclasificación o un malentendido que la gente tiene. Para el IRS, por ejemplo, la única vez que no deberías de pagar payroll es cuando tú eres una sola persona, un sole proprietor que trabaja solo, que recién estás empezando. Ese sí es un negocio pequeño y no está incorporado. O es una LLC, pero solo eres tú el único que trabajas y tienes ciertas cantidades de ingresos, ¿no es cierto? Pero el momento que a pesar de ser tú, tu propio, tienes un solo propietario, pero ya tú tienes un empleado, cualquier empleado que empieza a trabajar y se convierte bajo una relación de dependencia, por más que haya trabajado una hora, un minuto, unos días, el primer día, una semana, ya el IRS dice que tiene la necesidad y la obligación de hacer payroll. Aún si el propio dueño del negocio está trabajando y ya tienes una corporación o tienes Ya, una por eso te digo, LLC. depende para cuando, la única razón es cuando estás solo, ¿no es cierto? Pero cuando ya tenemos una corporación y como dueño, como oficial, estás trabajando, estás haciendo una actividad como empleado de la compañía, entonces tienes la obligación de pagarte y asignarte un payroll. Especialmente si haces una clasificación de una S Corp, el IRS exige que tengas para el oficial un payroll relacionado a la actividad y a la cantidad que estás realizando. Si no, pierdes uno de esos beneficios de la S Corp. Ujú. Entonces, ¿qué sería lo legal y lo básico? ¿Cómo decir que vamos a empezar payroll? Cuando tenemos personas trabajando o trabajamos bajo relación de dependencia. Ese es el punto número uno. Ujú. ¿Qué quiere decir bajo relación de dependencia? Que nosotros le vamos a decir a los empleados a qué hora llegan, a qué hora salen, este es tu horario, estas son las actividades que tienes que realizar, estas son tus herramientas que tú le vas a proveer y le vas a decir la manera que hacer el trabajo. En ese momento, esas personas se convierten en tus empleados, por lo tanto, ya tú tienes como empleador clasificarlos como empleados y empezar a hacer tu payroll. Ujú. Sí, básicamente yo tuve un cliente una vez donde él abrió su corporación como sole member, pero digamos que al iniciar efectivamente todos pues tienen como muchas dudas, estamos como nuevos comenzando con todo este tema de la corporación, qué tipo de corporación es mi corporación y cómo puedo proceder ante la IRS o las diferentes entidades. Ujú. Sí es bien importante que cada dueño de corporación se investigue o averigüe o estudie un poco más a fondo de cuál, dependiendo de qué tipo de corporación tiene, asimismo también va a actuar él dentro de su corporación. Si Claro. asimismo se paga un payroll, porque tuve un cliente una vez que le hicieron una mal clasificación ante el IRS y el IRS pues, le estaba enviando una carta solicitándole que él debería reportar pagos de payroll. Claro, eso es muy común. Es Eso es muy importante. común. Pasa mucho que cuando te crean una LLC o cuando te crea una corporación, el momento en que hacen los EINs, en el momento en que conectan con el IRS, entonces no sabes establecer, como dice Carol,
cuál es el punto de empezar a hacer payroll o cómo clasificar. O sea, claro, cuando tú miras en internet cómo incorporar mi negocio, puede resultarte fácil, Sí. pero es que el problema viene justamente en el IRS, ¿cierto? Sí, es que muchas veces se transfieren de, por ejemplo, puedes empezar tu compañía como una C Corp, Ujú, sacar por primera vez tu EIN como una C Corp y luego querer tener los beneficios de una S Corp. ujú, Y parte de los beneficios de una S Corp es no pagar doble taxation, ese es uno de los beneficios. Pero esos beneficios tienen sus requerimientos y sus limitaciones. Uno de los requerimientos es que el oficial, si está trabajando, tenga un payroll mínimo básico relacionado a la actividad de trabajo. No puede decir yo hago cierta actividad pagándose menos de un mínimo. claro. Entonces requiere un mínimo en payroll. ¿Por qué? Porque la diferencia y la ganancia se va a transferir como una distribución donde no se va a pagar Social Security sobre esa cantidad. Claro, pero el mínimo, porque mucha gente puede decir, entonces tal vez estoy nuevamente pensando que solamente funciona para empresas muy grandes, porque tal vez el mínimo para alguien puede ser $1,000, para alguien puede ser 600. Ujú. Entonces, ¿cuál debería ser el mínimo? El mínimo en base al trabajo que tú estás realizando, Y a en los base a, ingresos que y a tiene los la ingresos, compañía. obviamente. Claro, Y a los ingresos, tiene sus porcentajes y sus ideas. No puedes decir, yo voy a vender $1,000,000 y mi mínimo son $26,000. No tiene sentido. Tiene que tener coherencia con el tipo de trabajo y la cantidad de ingresos. Y además, si es que tienes otras personas y otros empleados, ¿qué tanto suma tu payroll? claro. Entonces, tiene muchas relaciones. Sí, Tienes que sí, ver sí. O cuántas sea, no personas. es como un mínimo que la IARES te diga, no, todo el mundo tiene que ganar esta cantidad. Eso no funciona No, así. tendría que ser un salario razonable de Esa es la acuerdo a palabra. su actividad comercial y en el caso de que si él mismo no pudiera hacer su trabajo dentro de su compañía, ¿cuánto estaría dispuesto a pagarle a otra persona para hacer ese mismo trabajo? Ujú, Esa claro. sería como la relación. Ok, sí, porque es difícil, como te digo, identificar cuál es el mínimo. Bueno, y empezar a hacer payroll tú como dueño tienes ciertos beneficios. ¿Cuáles serían los beneficios que tuviera, por ejemplo, para el IRS, para ti como persona, como dueño? O sea, ya personalmente, porque el negocio es una cosa, pero ¿cuáles serían los beneficios que tiene para ti? Y sobre todo para separar esto de mantener el negocio por un lado y tener por el otro lado. Uno, vamos a tener que pagar el aporte al seguro social, ¿no es cierto? Entonces, como compañía, la mitad del aporte al seguro social es un gasto para la compañía y la otra mitad es el descuento como empleado. Entonces, ahí ya te estás ahorrando una parte que le puedes dar una deducción nuevamente a la compañía. El pago del seguro social que corresponde como empleador es un gasto de nuevo a la compañía. Entonces, eso ayuda a reducir los impuestos generales, el income tax al final del año. Además, el dueño también tiene que considerar, como decía Carlos, si hay una persona que vas a contratar para hacer este trabajo, cuánto estás dispuesto a pagar y ese es el valor que tú también deberías de poner precio a tu hora A como tu mano de trabajador, obra. a tu mano de obra como trabajador también. Ujú. Para poder al final del año sí ver si tu compañía te está dando dinero o no. Si primero pagó el salario, si primero pagó tu tiempo, ya después de descontar todos estos gastos, sí podemos determinar si es que hubo ganancia o si es que estamos igual o estamos en pérdida. Claro, y además te mantiene las finanzas separadas, que creo que es algo que Carol todo el tiempo tiene problemas. Sí, completamente, porque hay muchos clientes que manejan, por ejemplo, la cuenta, o manejan su negocio bajo su cuenta de banco personal. Ujú, Y estaría correcto que si tiene un negocio, asimismo maneje su cuenta de banco bajo el nombre de su negocio. así sea un DBA, así sea una LLC, así sea un Small Corporation, ¿hay alguna importancia en eso? O sea, Sí, es bien importante. Además que los tipos de gastos del negocio que se hagan con la cuenta de banco del negocio van a tener mayor deducibilidad dentro de su income tax, a diferencia que si lo hiciera con su cuenta de banco personal. ujú, Si lo hiciera con su cuenta de banco personal, pues ya se entra a una categorización un poco diferente y no va a ser tan 100% deducible de su impuesto. claro.
Lo que pasa, lo más importante al mezclar las cuentas y en algún momento no usar la cuenta de negocio para lo que es el negocio y empezar a mezclar, lo que está haciendo el dueño es perdiendo su velo corporativo. Estamos creando una compañía para en caso de demandas, en el país de las demandas o de las auditorías inclusive. Al estar mezclando, Ujú. perdemos a sí mismos este velo y esta protección que tenemos como compañía. Entonces, es más fácil separar y cuando tengamos una auditoría, ya sea de seguros, ya sea del IRS, ya sea del Departamento de Labor, demostrar que nosotros hacemos las cosas correctas, que todos los ingresos que entran sí son de negocio, que los gastos los hacemos bajo solo una cuenta de negocios y no de vez en cuando de la personal, no de vez en cuando del negocio. Entonces, no podemos demostrar qué realmente son nuestros ingresos y abrimos la ventana para que haya más investigaciones. Como dice Carol, hay ciertos gastos que no nos va a aceptar el IRS deducir, porque esta mezcla hay cosas que el IRS va a decir, no, eso no acepto. Y en el caso de una demanda podemos perder el velo corporativo. Se supone que queremos proteger nuestros bienes personales al tener un negocio separado e incorporado. Pero Ujú. cuando mezclamos, nosotros mismos estamos diciéndole a todo el mundo, no, yo soy la misma persona que es lo que es la compañía. Claro, y además evitas que hayan demandas de, por ejemplo, del Departamento de Labor contra ti, porque Sí. estás haciendo la mezcla. O sea, efectivamente, uno de los beneficios como empleado que separes de esta cuenta es que las demandas se separen completamente. Si es del negocio, pues que vaya directamente al negocio y si es lo tuyo, directamente a lo tuyo, ¿no? Hay gente que piensa que pagarse en cash ahorra muchos taxes. ¿Es verdad esto? No, porque lamentablemente no importa la manera que tú recibas el pago puede ser en cash, en cheque, en servicios inclusive, o en material o en productos, no importa. Cuando estás y eres un empleado bajo relación de dependencia, tiene que estar bajo payroll. Ujú. Entonces el cash no te está ahorrando, más bien te puede causar muchos problemas porque no tienes récords de que pagaste a tus empleados. Si hubiera un accidente de trabajo, por ejemplo, cuando tienes cheques, cuando tienes payroll, puedes demostrar desde qué fecha están trabajando, cuál fue realmente el salario que recibían, cuál fue la actividad que hacían, ¿no es cierto? En cambio, cuando ganan cheques, el empleado puede tranquilamente decir que ganaba más o que trabajaba desde más antes. Y eso, ¿te acuerdas de las auditorías? Creo que pasamos una. Sí, tenemos un cliente, un caso real. Efectivamente, el auditor pues nos estaba exigiendo, solicitando las pruebas de los cheques pagados, de toda la información del cliente como tal, pero pues este cliente no tenía como sus soportes. Claro. Y es cada vez vemos ahora de verdad, no es por asustarle a nadie, pero vemos cada vez al IRS más agresivo Sí, en estos pagos de empleados, sobre todo porque el cash cada día se va desapareciendo. Y entonces, una de las cuestiones es que si tú vas a pagar en cash, te toca muchas veces buscarte la manera. Por eso digo que no necesariamente pagar en No, cash porque a veces sea el piensa, mejor exacto, que beneficio. al no depositar, por ejemplo, un cheque que les pagaron en la Ujú, cuenta del negocio y le a un cashier y cambiar y hacer cash, ujú, ya no hay récord. No, sí hay récord, sí claro. hay récord. todo hay récord. Entonces, la tecnología ayuda y desayuda en estos casos porque ya la IARES se da cuenta más pronto. La compañía que le pagó a esta otra compañía puede reportar cuánto realmente le pagó a pesar que en el banco solo hay una cantidad. Entonces, ¿qué sabemos del cash? ¿Cómo podemos justificar este gasto? Es más difícil para la IARES probarles estos gastos que fueron hechos en cash, Claro. que al final tú los hiciste, pero no los vas a poder comprobar. Por ende, la IARES te va a decir, esto no puedes deducir y entonces es tu ganancia y tienes que pagar impuestos. Además que todo viene de una ola grande, ¿no? Porque si yo trabajo para un general contractor y mi general contractor es quien me paga, pues él de una u otra manera también va a estar reportando esos pagos que me hace a mí como corporación, Claro, sea grande, sea pequeña, y claro. todo viene así como en cadena. Sí, porque además, por ejemplo, mira, los restaurantes cada día cogen menos cash, cada Ya vez es todos más son tarjeta de aplicaciones. crédito, los salones de uñas, hemos visto negocios que generalmente están fuera de la ciudad, o sea, fuera de Queens, Manhattan, Brooklyn, Bronx, o sea, fuera de la ciudad, donde nos dicen definitivamente yo ya no puedo cobrar nada en cash. Entonces es cada día más difícil. Ahora,
¿qué multas podría ponerte el IRS si tú mal clasificas a un empleado? ¿Hay multas en eso? ¿O simplemente hago un 1099 o le digo que esto es un trabajo ocasional y se acabó? Es que hay varias instituciones que nos pueden poner multas. El IRS por no pagar los taxes puede cobrarnos hasta un 24%. Si es Ujú. que logramos demostrar que pagamos a una persona, ¿no es cierto? Porque puede tranquilamente decir, no, no te voy a aceptar ninguno de estos pagos y todo se convierte en ganancia. Dos, el Departamento de Labor nos puede poner multas no solo económicas, sino civiles y es la única institución que puede poner hasta cargos penales cuando tenemos más de 10 empleados. Los seguros también nos pueden decir, no podemos decir vendimos una cierta cantidad y no pagamos empleados. Entonces, todo tiene una relación. Entonces, si no es el uno, es el otro que nos puede descubrir que no estamos pagando el payroll como debería de ser. Todo va en relación y entonces podemos caer ya sea por parte del IRS, ya sea por parte del Departamento de Labor, ya sea por alguna institución, se van a dar cuenta que no estamos haciendo lo correcto. Efectivamente, tuvimos hace unos 15 días cartas que llegaron a varias empresas donde decía que ciertas formas 1099 iban a ser tomadas en cuenta para que el próximo año, si es que no se consideraba correctamente a ese empleado, em, tenía que empezar a hacerse esa deducción del 24%, ¿no? Sí, trimestral. No había que Trimestral. esperar al cierre de años, sino que había que mandar pagar. Hay que mandar Hay que pagar porque mandar a es lo pagar, correcto, es sí. lo que dice. Entonces, de las cosas que pasa siempre con el IRS, a veces es importante saber que cuando tú tienes que pagar en impuestos, aporte al Seguro Social, al Medicare, ¿no es cierto? Que, como tú dices, es el 24%, puede ser trimestral. Siempre es más caro pagar, porque muchas veces pensamos, creo que lo que me va a costar hacer en payroll me va a costar más caro. Pero pagar entre el 24% y el 35% de sueldo de cada empleado, estamos hablando, si le pagaste $10,000, 2,400 o 2,000 o $3,500 en ese rango, siempre es más barato pagar un 7,65%, que es el aporte al Seguro Social, al Medicare, que tú como empleador te toca aportar, ¿cierto? Entonces, uno de los beneficios de trabajar con Nexo es que nosotros trabajamos muchísimo con estas empresas que están empezando. Tenemos un equipo propio con el que tú puedes trabajar y decir, entró el personal, salió, o cómo le puedo pagar a esta persona, siempre entendiendo el negocio de cada uno, porque definitivamente una de las cosas que hemos visto es que las empresas que hacen payroll simplemente te ponen en la misma línea de las grandes Ujú. empresas y entonces sí piensas que el payroll es para las grandes empresas. Sí, no, y definitivamente no. Además que lo chévere de Nexo es que conocemos cómo funciona cada proceso dentro del negocio, sea Ujú. grande, sea pequeño, sea la actividad que hagan, y asimismo también se les da a como a entender La Claro. asesoría la que asesoría que necesitan necesiten, personalizada. personalizada, exacto. Ujú. Porque no todo es para todos, pero sí es para todos que si tenemos empleados, tengamos lo correcto, tengamos los seguros correctos, hagamos las clasificaciones correctas, porque las multas sí nos van a llegar, seamos pequeños o seamos grandes, todo va a nivel de lo que tengamos que hacer. Y el momento que haya accidentes, el momento que haya demandas, no se van a quedar diciendo, oh, qué pena, no le vamos a hacer nada porque es una compañía pequeña, porque es una compañía que vende cierta o no cierta cantidad. Ujú. Entonces, en eso tenemos que estar muy claros. Todos estamos o tenemos que cumplir con las leyes. Estemos empezando, estemos ya 5 años, estemos ya 10 años en el mercado, en el servicio, tenemos que hacer lo correcto siempre. Sí, además, mira, yo cuando converso con la gente cuando nos visitan o cuando nos llaman, les explico y yo hago como de cuenta que esto es un círculo, como el que estamos viendo, ¿no? Alrededor de tu negocio, de la fuente principal está todo. Entonces está manejando el payroll, los seguros, los taxes, las auditorías. Entonces, si yo necesito hacer una auditoría de seguros, la mejor manera de presentar cómo es, Carol, porque nosotros tenemos nuestras reuniones de equipo
de auditorías, cuando nos sentamos cada semana, ¿qué es lo que nosotros analizamos? Sí, es que es básicamente todo, Todo. todo, desde el tipo de corporación, Ujú, porque eso determina muchísimas cosas. Vemos los payrolls, si le pagan a las personas, también analizamos qué tipo de gastos tienen y cómo los están llevando. ujú. Ok, bueno, en todo caso, pagar con payroll siempre es la manera más fácil, la que te ahorra dinero, la que te ahorra dolores de cabeza, creo que es lo principal. Y queremos despedirnos en el día de hoy diciéndoles que si ustedes necesitan alguna consulta, algo que sea específicamente para su negocio, para saber cómo deberían pagar a sus empleados, conocer cómo nosotros, nuestro equipo los puede ayudar, pues vamos a quedarnos aquí para que nos llamen o nos escriban o sigan visitando nuestros videos y con muchísimo gusto podemos ayudarlos. Buenas tardes. Gracias. Gracias.